Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. En este culto dominical iniciamos nuestra adoración y servicio con el estudio de las Santas Escrituras. Y como saben, estamos reflexionando, meditando, analizando lo concerniente al ministerio cristiano, entendiendo que el ministerio cristiano es el servicio que el pueblo de Dios realiza a favor de su Señor y a favor, o en consecuencia, a favor del cuerpo de Cristo. Hemos dicho muchas cosas importantes, como que la palabra ministerio significa servicio, como que el ministerio se divide en dos categorías importantes: el ministerio de la palabra o ministerio pastoral y el ministerio diaconal, que incluye una gran diversidad de servicios variados. Y bueno, hoy estaremos meditando sobre los deberes y derechos del ministerio pastoral. Un tema muy importante, muy descuidado también, pero entonces reflexionemos sobre ello. Deberes y derechos del ministerio pastoral. Hagamos una oración para pedirle a Dios que nos ayude en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos a ti las gracias porque nos permites estar congregados para meditar en tu palabra, para adorarte, Señor, para rendirte culto. Bendice por favor a los hermanos que están aquí, bendice a los hermanos que vienen en camino o aquellos que no pueden venir por alguna situación. Y te rogamos, Señor, que sea tu palabra a través de este tu siervo para que mis hermanos sean edificados. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Deberes y derechos del ministerio pastoral. Bueno, ya de antemano dejamos en claro que el ministerio pastoral es el ministerio de la palabra, ¿verdad que sí? Ahora, iniciemos con una pregunta en mente. ¿Cuáles son los deberes de un ministro pastoral? ¿Cuáles serían? Y me gustaría escuchar sus opiniones antes de avanzar en la pantalla. ¿Cuáles son los deberes que tiene un ministro de la palabra? Un pastor, un obispo, un anciano, como usted le quiera llamar. ¿Cuáles serían algunos de sus deberes como ministro de la palabra? ¿Alguien puede responder? ¿Quiere opinar? El amor. Dice Alfredo, el amor. Y bueno, sí, el amor es un deber que debe caracterizar a todo ministro, sobre todo al ministro pastoral. ¿Algún otro deber? Cuidado. El cuidado. Cuidar de los fieles, tanto lo espiritual como a veces las necesidades físicas. Ok, su deber es cuidar, ¿no? Y no sé si recuerden que hablábamos de esta palabra episcopos, que significa cuidador, protector. La idea de alguien que está por encima en una montañita para observar a las ovejitas, darles el alimento, protegerlos de los lobos, los osos, tener un panorama completo de todas sus ovejas. Cuidar es una labor muy importante. ¿Qué otra? ¿Qué otro deber? Prepararse en el conocimiento de la palabra de Dios. Sí, prepararse en el conocimiento de la palabra. ¿Otro? Guiar. Creo que está dentro de lo que es cuidado y protección. ¿Algún otro deber que les venga a la mente? Corregir, creo que también está dentro del cuidado, ¿verdad? ¿Algún otro deber? Ser marido de una sola mujer. Bueno, eso también, ¿verdad? Ser marido de una sola mujer. Bueno, vamos a ser muy generales en cuanto a sus deberes, ¿no? Cualidades como ser marido de una sola mujer o ser amoroso son cualidades que ya mencionamos tiempo atrás, ¿lo recuerdan? Pero vamos a dedicarnos ahorita, en primer lugar, a hablar de los deberes del pastor o del ministro pastoral. En primer lugar, sí tenemos que mencionar
que su primer deber es tener una vida piadosa. Número 1, tener una vida piadosa. Ahorita lo ponemos en pantalla, ¿sale? Ahora, me gustaría explicar lo que significa esta palabra, piedad. ¿La han escuchado? ¿Qué entienden por piedad? ¿Qué significa piedad? Porque la Biblia hace mucho énfasis en qué grande es el misterio de la piedad, o que el siervo de Dios tiene que ser piadoso. Pero ¿qué significa esto de piedad? Algunos solamente tenemos el concepto por la casa de empeño, ¿verdad? Pero no, hay que trascender. ¿Qué es piedad? Tiene que ver con la devoción. Piedad precisamente es una palabra que en el contexto cristiano se puede traducir como devoción, ¿se entiende? La piedad es la devoción. A veces piedad la entendemos como una persona tierna o misericordiosa, pero aunque eso es piedad en otro contexto, en el contexto del Nuevo Testamento la piedad tiene que ver con una vida en devoción, una vida consagrada, una vida dedicada a Dios. Grande es el misterio de la devoción, o sea, de la devoción cristiana. La médula de nuestra devoción es que Dios se hizo carne, vino a este mundo. Entonces, en primer lugar, el pastor debe tener una vida devota, piadosa, consagrada. ¿Y qué significa eso? Me gustaría preguntar, ¿qué significa tener una vida piadosa, una vida consagrada? Porque cambian las perspectivas. Para un monje, ¿qué significa tener una vida piadosa? ¿Significa vivir en las montañas más lejanas? ¿Significa flagelarse el cuerpo cuando tiene pensamientos equivocados? ¿Significa quemarse las manos cuando toque cosas que para él son malas? Para él la piedad también es tener muchos ayunos, no tener mujer, no tener contacto con la civilización. ¿Eso es piedad para los monjes, sí o no? De ellos nace el concepto del ascetismo, el monasticismo también. O para los menonitas, ¿qué es la piedad? ¿Han escuchado de los menonitas? ¿Qué es la piedad para los menonitas? Alejarse del mundo exterior, producir sus propios alimentos, no utilizar artefactos electrónicos o que tengan una tecnología avanzada, seguir con las carretas, con los caballos, no utilizar luz eléctrica. Para ellos eso es devoción a Dios. Y entonces quiero pensar que en el cristianismo bíblico sí tenemos un concepto correcto de lo que es la devoción a Dios y no un concepto equivocado. Entonces, ¿qué significa tener una vida piadosa? ¿Alguna idea? Predicar la palabra todo el tiempo, pero ¿cualquiera podría hacerlo? ¿Cualquiera podría predicar la palabra en cualquier momento? Yo creo que sí. Hay muchos falsos profetas que lo hacen en los parques, en los púlpitos. Tenemos que ser más específicos. ¿Qué significa tener una vida piadosa? No sé si han escuchado que Pablo en algún momento le aconseja a Timoteo, ejercítate en la piedad. ¿Se acuerdan? En la devoción. Vamos a ese pasaje que es la primera carta a Timoteo 4. Obviamente que aunque el pastor tiene el deber máximo de tener una vida piadosa o en devoción, todo cristiano debe esforzarse por tener una vida en devoción a Dios. Y esto no significa retraerse de cuestiones del exterior, como los aparatos electrónicos, la familia inconversa, o no tener contacto con nada en este mundo. La piedad tiene que ver con un concepto más alto. Para muchas hermanas, lamentablemente, la piedad es tener una falda larga, un velo, no maquillarse, no ponerse aretitos. Para algunos varones, la piedad significa prohibirle a sus hijos no ver algunas caricaturas, no dejarlos ir al cine. O sea, y luchan contra cosas que son meramente superfluas, cosas que no son realmente parte de lo que es la devoción a Dios. Y a veces podemos pensar que el pastor es piadoso cuando vemos que él lleva una vida muy austera, una vida donde él se retrae de cosas que no son legítimamente malas.
Así que examinemos qué es la piedad primero, para conocer lo que es el primer deber del pastor, la devoción. Tenemos el pasaje, primer carta a Timoteo 4, versículos 6 al 8. Por cierto, debería mencionar que las cartas a Timoteo y Tito son conocidas como las cartas pastorales, porque están dirigidas estrictamente a pastores, Timoteo y Tito, dos pastores jóvenes. Así que si alguno trabaja en el ministerio de la palabra o alguno anhela obispado, bien haría en examinar a detalle las cartas pastorales. Capítulo 4, versículo 6. Escuchemos con atención. Pablo le dice a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ¿qué? Ministro. ¿Qué significa ministro? Servidor de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas, o sea, los cuentos profanos, y de mujeres chismosas. Es una traducción más clara, ¿no? Pero Pablo dice, y de viejas. En verdad, lo estuve investigando mucho tiempo y eso es lo que significa. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, ¿y qué dijimos que es la piedad? Devoción, la consagración a Dios, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Así que a partir de este pasaje, alguien dígame qué significa tener una vida piadosa o ejercitarse en la piedad. Inciso A, como lo dice Gretita, inciso A, nutrirse con la sana doctrina. Vean lo que dice el versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y después, ¿qué dice? Nutrido. Para que una persona esté saludable físicamente, ¿qué necesita? Una buena nutrición. Necesita evitar la chatarra, necesita evitar muchas harinas, necesita evitar el exceso de carnes rojas, entre muchas otras cosas. No quiero hacerlo sentir mal, ¿verdad? Pero no siempre comemos muy bien. Pero en el ámbito de la devoción a Dios, de la consagración, la Biblia dice que el ministro debe estar nutrido ¿con qué? Vean el texto 6, con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. O sea, el ministro tiene que pasar mucho tiempo, si quiere ser un buen ministro de Jesucristo, alimentándose con las sagradas escrituras, con la sana doctrina. Por eso en el inciso hablamos de que ejercitarnos en la piedad significa nutrirnos con la sana doctrina. Ahora, ¿cuál es la sana doctrina? Algunos dirán, pues la doctrina de la Iglesia Bautista. Pues diremos que no propiamente. Algunos dirán, no, pues la doctrina reformada, porque los reformadores fueron buenos teólogos. Y diremos que no, la sana doctrina no es nada de eso propiamente. La sana doctrina se define bien, no pierdan este pasaje, en el capítulo 6, versículo 3. ¿Quién le da lectura en voz alta, por favor? Aquí tenemos una definición de lo que significa la sana doctrina. Por favor, en voz alta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Fíjense, dice Pablo, si alguno enseña otra cosa, vamos a pensar que el pastor Carlos dice, esta semana o estos 2 meses vamos a estar estudiando la confesión de fe de Westminster todas las mañanas. ¿Suena bonito o no? Pues sí, pero eso no es enseñar la sana doctrina. Eso es enseñar otra cosa, ¿no? O si les digo, ¿saben qué? Vamos a empezar a enseñar la confesión bautista de 1800 y pico. Así que vénganse tempranito para que la conozcan. Para empezar, Dios no nos ha llamado a enseñar eso. Y ustedes no vienen a aprender confesiones de fe, catecismos, ¿o sí?
Ustedes vienen y el pastor debe dedicarse a enseñar y a conformarse ¿a qué? A las sanas, vean, como si fuera la verdura, ¿no? El alimento saludable. A las sanas palabras, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. No hay un alimento más saludable para ejercitarnos, nutrirnos en la devoción a Dios, que conformarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Sí, pero es que un padre de la iglesia dijo otra cosa. No nos debe interesar. Sí, pero es que un reformador, es que Juan Calvino, es que Martín Lutero, es que el autor de cierto libro dice otra cosa. Bueno, hermanos, debemos entender que la sana doctrina es conformarnos a las sanas palabras de Cristo Jesús. ¿Estamos convencidos de ello? Ese es el buen alimento. Ahora, todo lo que acabo de mencionar no significa que sea malo. Puede ser que muchas cosas aporten, nos ayuden, pero no es la palabra de Dios, ¿se entiende? Es teología de la historia cristiana. Ahora, tener una vida piadosa en el ámbito del pastor significa que el pastor tiene que estar estudiando constantemente las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene que alimentarse personalmente bien para poder alimentar bien a los demás. Inciso B, en el capítulo 4, versículo 7, como toda buena dieta, no solamente nos nutrimos con ciertos alimentos, ¿qué también hacemos? Desechamos los alimentos que nos hacen daño. Eso no nos gusta mucho, ¿o sí? Porque los chicharrones, las palomitas, las galletas, el yogur, todo lo que vende nuestro hermano Rosendo, ¿no? No ha llegado. Es lo que más nos hace daño. Y sin embargo, no siempre, ya viene llegando, no siempre estamos dispuestos a dejar los malos alimentos. Pero en el ámbito de la piedad, noten que en el versículo 7 dice, desecha las fábulas profanas. Y en el contexto de aquellos días, Pablo dirá, y de mujeres que se la pasan parloteando. Ya llegó nuestro hermano. Bienvenido, hermano Rosendo. Bueno, desecha las fábulas profanas, verso 7, inciso B, desechar la falsa doctrina. Luego se me acercan y me dicen, hermano, acabo de escuchar en las noticias que un anticristo se va a levantar y quién sabe dónde. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Eso lo enseñó Jesús, hermano? No, hermano, pero fíjese que se empezaron a escuchar unas trompetas, ¿no? No sé qué tenga que ver eso realmente con la Biblia, hermanos. Estamos llenos de fantasías en el ámbito cristiano. Entonces el pastor también tiene que desechar las fábulas profanas. Es que hicieron una excavación y se escucharon gritos en un hueco, quién sabe en qué volcán. O sea, la gente tiene muchas fantasías y las predica y las proclama. Es que hemos escuchado que va a venir un rapto secreto y los cristianos se van a ir y los demás se van a quedar. O sea, son fábulas creadas en el ámbito cristiano para crear cosquilla. Por eso estemos dedicados a estudiar las Sagradas Escrituras. El pastor entonces tiene que desechar todo ese tipo de información. Inciso C, esto significaría entonces ejercitarse en la piedad. Ejercitarse en la piedad significa nutrirse con las sanas palabras de Cristo y desechar la falsa o la mala doctrina. ¿Sale, vale? Por encima de nuestras emociones están las palabras de Cristo, ¿o no? Por encima de nuestras experiencias personales también, y por encima de nuestros razonamientos o tradiciones. ¿Qué otro deber tiene el pastor, aparte de tener una vida piadosa? Obviamente que si el pastor tiene una vida piadosa, como dice Alfredo, será un hombre amoroso, un hombre que será fiel a su mujer, un hombre tolerante, lleno de misericordia. Pero un segundo deber importante es, 2, ser ejemplo al pueblo de Dios. O sea, esto es muy difícil, es una gran responsabilidad. Porque el pastor sigue siendo un pecador, sigue siendo un ser humano, pero tiene la encomienda, el deber de ser ejemplo al pueblo de Dios. Obviamente no estoy desechando a los diáconos o a las diaconisas, quienes también tienen que ser ejemplo, pero el pastor tiene que ser un ejemplo pulcro en la congregación.
¿Qué dice, por favor? Primera carta a Timoteo 4:12, lo tenemos ahí cerquita. Vamos a darle lectura a todos en voz alta. Dice así: ninguno tenga en poco tu juventud. Hablándole Pablo a un joven pastor llamado Timoteo. Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y vean lo que le sigue diciendo el verso 3. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ser ejemplo, dice el texto. Tito 2, versículos 6 al 8. Está adelantito. Tito 2, 6 al 8. ¿Sí me escuchan hasta allá atrás todos? ¿Sí? ¿Carlita también? Ok. ¿Cómo dice? Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Hoy día la chaviza cristiana no quiere ser prudente, ¿no? Pero aun cuando seamos jóvenes en el ámbito cristiano, tenemos que animar a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Qué más? Presentándote tú en todo como ¿qué? Como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, o sea, que lo que enseñes, Tito, sea congruente con lo que vives. Seriedad, verso 8, palabra saludable e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Número 2, estamos enfatizando el otro deber es ser ejemplo del pueblo de Dios, o al pueblo de Dios. Primer carta de Pedro 5:3 también hace énfasis en el hecho de ser ejemplo. Primera de Pedro 5:3. Pablo dirá: no teniendo o no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, se enfatiza otra vez el cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, ejemplos de la grey, un término muy importante. Entonces, 3 o 4 veces se enfatiza la realidad de ser ejemplos al pueblo de Dios. Tercer deber, y tal vez el más importante de todos: cuidar al rebaño de Cristo. Y esto lo comentábamos al principio y hace 8 días. No tenemos el derecho o el deber de gobernar. Recuerdo que la iglesia no la gobierna un pastor, no la gobiernan los pastores. ¿Quién la gobierna? Cristo. En ese sentido, recordemos que el pastor solamente cuida y protege. ¿Tiene el pastor autoridad o no? ¿Sí o no? Sí tiene autoridad. ¿Autoridad para qué? Para cuidar, proteger, corregir, reprender, exhortar. Sí, pero con un espíritu de mansedumbre y con la palabra de Dios. Pero no puede gobernar la vida de nadie. Enfatizamos eso y dejamos en claro que cuidar al rebaño de Cristo puede implicar 2 cosas que se enfatizan en el Nuevo Testamento. Inciso A: cuidar significa alimentar con la palabra, básicamente, ¿no? ¿En qué momento cuido al rebaño? Cuando cada 8 días visito a la misma persona durante 5 años, porque si no se siente mal. Siente que su pastor ya no lo visita, ya no la visita. Es que pastor tiene una semana que no viene a verme y me estoy desviando. ¿Significa eso? No, porque se crea una codependencia. ¿A quién? A un ser humano. Y estamos fomentando una adicción destructiva. No, cuidar al rebaño de Cristo sí puede implicar visitar a los hermanos, evidentemente, pero ¿con qué fin? Compartirles el alimento necesario. Y alimentar con la palabra implica al menos
4 cosas importantes que tenemos en la segunda carta a Timoteo 3:16. Se lo saben, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para refutar. Fíjense, útil para refutar. No, hermano, lo que dices es una mentira. La palabra dice esto. ¿Se entiende? Útil para refutar. 2, para corregir. Perdón, me salté, ¿verdad? Para enseñar, no me dice nada, hermanos. Para enseñar, para refutar o redarguir, para corregir y para instruir en lo que es justo delante de Dios. Esa es la idea de cuidado. Por ejemplo, los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros estemos sirviendo a las mesas y descuidemos el ministerio de la palabra. ¿Y qué más? Inciso B, la oración. Debo recordarles que el pastor es responsable de orar por todos los hermanos, ¿no? Pero debo recordarles también que todos debemos orar los unos por los otros. Ahora bien, hagamos una diferencia aquí entre los diáconos y los pastores. A ver si alguien me recuerda cuál es la actividad de los diáconos y diaconisas de la iglesia. ¿Cuál es? Bueno, el servicio, y el pastor tampoco tiene el servicio, pues también. Pero miren, la diferencia es esta. Los pastores son administradores ¿de qué? De los misterios y del conocimiento de Dios. ¿Se entiende? Es administrador de Dios en lo concerniente a la palabra y a la vida espiritual del pueblo. Pero los diáconos son administradores ¿de qué? De los bienes materiales de la congregación. Vuelvo a poner el ejemplo que puse tiempo atrás. Si un hermano manda al grupo de la iglesia, estoy bien enfermo, me está yendo muy mal, hermanos. En ese momento el pastor ve el mensaje y ¿qué hace? Ora por él, pero ¿qué hace, hermanos? ¿Qué se espera del pastor? Bueno, primero que vaya a verlo, ¿no? Y no que solo diga, estaré orando por ti. Ánimo, hermano. No, sino que visita al hermano enfermo y le lleve la palabra de Dios, ¿o no? Le consuele, le siembre una esperanza, lo confronte si está enfermo por su pecado y que al final haga una oración por su restauración espiritual y física. ¿Y los diáconos y diaconisas qué deben hacer? Ánimo, pastor, vamos a estar orando por ti para que el Señor te use. Bueno, sí, pero ¿qué deberían hacer los diáconos? Las diaconisas. Ver con las necesidades, como el alimento. ¿También lo visitan o no? Sí, y le van a hablar al tesorero, hermano, danos un poquito de dinero para llevarle una ofrenda. Hermano o hermanos, vamos a llevarle una despensa. Y los diáconos tienen que visitarle para suplir sus necesidades físicas y materiales. ¿Se entiende la distinción? Al final de cuentas todos somos administradores y cuidadores, pero en diferentes áreas. En el caso de las viudas, por ejemplo, los diáconos que se eligieron estaban dedicados a ello, entre tanto que los apóstoles se dedicaban a cuidarles con la palabra y la oración. Bueno, estos son los deberes, digamos, más panorámicos que encontramos en el Nuevo Testamento. El pastor no tiene la obligación de que si un hermano lo ofendió a usted, porque esto es muy común, usted vaya con el pastor y le diga, es que pastor, fíjate que el hermano fulanito dijo esto y aquello y el otro y me lastimó o vi que lastimó a alguien más. Bueno, está bien que se le comunique para orar y si el asunto es más grave, tratar de intervenir. Pero cuando un hermano peca contra usted o usted es testigo de una mala acción, ¿cuál es la responsabilidad? Usted ir a confrontar y hablar con ese hermano, ¿sale? ¿Lo puede informar al ministro pastoral? Sí, para que el hermano esté orando, para que el hermano esté al pendiente de una situación que pueda ser más grave, pero no es su responsabilidad ir a resolver un asunto personal, ¿se entiende? Eso se debe resolver primero a nivel personal. Tampoco es la obligación del pastor visitar a todos los hermanos todos los días, ¿no? Toda la semana.
Imagínense, cuando seamos más hermanos no se va a poder. Entonces, tratemos de entender cuáles son los deberes. Y ahora hago una pregunta: ¿cuáles serían los derechos de un ministro pastoral? Los derechos, hermanos, bíblicamente hablando, ¿cuáles serían los derechos de un ministro pastoral? ¿Alguien? ¿No? ¿No hay derechos? Según Pablo decía que tenía derecho a tener mujer, tenía derecho a... Ok, No había recibido un sueldo, también tenía derecho de... Bueno, hay una lista que da ahí el apóstol Pablo, ¿no? ok. ¿Dónde está esa lista? No es cierto, ahorita la buscamos, ¿verdad? Luego me paso, ¿verdad? ¿Otro derecho, hermanos, que puedan mencionar por ahí? ¿No? Buscamos un pasaje, ¿no? A ver, primer carta a los Corintios, derechos del pastor. Primer carta a los Corintios 9, del 1 al 14. En la primera carta a los Corintios, la iglesia sí estaba poniendo en tela de juicio al apóstol Pablo como un ministro de la palabra. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien sabe por qué los corintios o las iglesias del Nuevo Testamento siempre ponían en tela de juicio el apostolado de Pablo? Bueno, primero sí, porque tiempo atrás fue un sicario o un perseguidor de la iglesia de Cristo. ¿Alguna otra razón por la cual muchos lo desacreditaban como apóstol? Porque no estuvo en el ministerio que llevó el Señor Jesucristo. ¿Alguna otra razón? Con esas, ¿no? Ya lo estaban desacreditando y Pablo se da cuenta que no solamente eso, sino que falsos apóstoles habían entrado a Corinto y ellos sí estaban siendo recibidos cuando eran falsos apóstoles. Y Pablo les dice en el capítulo 9, verso 1, vean: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Todos juntos. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Se hablan de derechos o no? ¿Derecho de tener su jet privado? ¿Sí? No. ¿Su helicóptero privado? No. ¿Sus 3 carros deportivos de lujo? ¿Derecho a todos los diezmos de la iglesia? No. No dice eso, ¿verdad? ¿Derecho de qué? Comer y beber. Y tratemos de tener cuidado con el lenguaje que usamos. El pastor no recibe un sueldo porque no es un trabajador de la iglesia, ¿se entiende? Al pastor se le da un sustento para las necesidades básicas, ¿se entiende la idea? No es un sueldo, hermanos, es un apoyo, y para cualquier ministro solamente un apoyo que cubre las necesidades que tiene cualquier ser humano. Dice el versículo 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? 5, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles? ¿Los apóstoles tenían esposas? Dice que sí. Y los hermanos del Señor, como Judas y Jacobo, que eran casados. ¿Y quién más? ¿Y el primer papa era casado? ¿Verdad? Para quienes dicen que era el primer papa, ¿no? Y que los papas o los ministros no deben casarse para parecerse a Jesús. Pues Cefas tenía mujer o no, y tenía su suegra, ¿no? A la que Cristo sanó. No sabemos si eso le gustó a Cefas o no, pero la sanó, ¿verdad? Dice el 6, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de descansar, para que se entienda mejor? ¿No tenemos derecho de no trabajar porque somos ministros de la palabra? A ver, hermanos, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto?
¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley, hermanos? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Y en este caso, ¿quién era el buey? Pablo y Bernabé. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, hermanos? ¿O lo dice enteramente por nosotros? ¿Qué dice el texto? Pues por nosotros se escribió. O sea, cuando la ley decía no pondrás bozal al buey que trilla, aunque sí lo decía en referencia a un animalito, tenía una enseñanza que en la enseñanza del reino trasciende ¿a quién? A los que trabajan predicando el evangelio. Y yo quiero que se imaginen esa crueldad. Un buey con un bozal bajo el abrasador sol, trabajando en el campo horas y horas, y teniendo a su alcance el trigo, la hierba fresca, y no poderla comer. ¿Por qué? Por el bozal que le ha puesto la persona. Es la analogía que usa Pablo para hablar de la injusticia de un ministro de la palabra que trabaja y que no puede comer ni beber por la injusticia o la explotación de aquellos que son ministrados. Gracias a Dios no es el caso ¿verdad? Porque yo tengo hasta colesterol y triglicéridos, hay que bajarle al apoyo, ¿verdad? Dice el versículo 11: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, y si usa la palabra derecho, sino que lo soportamos todo. Pregunto, si una iglesia, una comunidad de fe explota al ministro pastoral y no le apoya en el sustento, ¿el ministro debe seguir sirviendo o no? ¿Sí o no, hermanos? Sí, que dice Pablo, aunque tenemos derecho, no hicimos uso de ese derecho, sino que todo lo soportamos. ¿Por qué, hermanos? A mí me da tristeza ver a personas que dicen que quieren ir a las misiones. Y recuerdo a una persona que pasaba a nuestra iglesia antiguamente, a varias personas. Yo no era el pastor de esa iglesia, pero venían muchos misioneros a visitarnos para pedir sustento. Hacían un recorrido por todo el país, predicaban ese día que visitaban a la iglesia y nos dejaban una tarjeta con su foto, su familia, su número de cuenta y bueno, toda la información necesaria, ¿no? Y ya el pastor invitaba a que la iglesia hiciera una promesa de fe para apoyar y sustentar a ese misionero. Llegó uno que iba a Suecia, otro que iba a Suiza, otro que iba a Francia, otro que iba a España, o sea, todos iban a países de primer mundo, ¿no? Y lo curioso es que pasaban años, al menos pasaron 3 o 4 años, y los mismos misioneros que nos visitaron en su primer recorrido para recolectar apoyo, seguían en la campaña de recolección. No se habían ido a la misión que tenían en mente. ¿Por qué? ¿Alguna idea? Es muy sencillo, hermanos. ¿Dios realmente los estaba llamando a esa labor? Muy probablemente no, porque si Dios llama a alguien a una labor, independientemente de si hay sustento o no, Dios lo va a sustentar. Ahora, tenemos que tener cuidado de dos extremos. ¿Hay pastores que explotan a la iglesia, sí o no? ¿Explotan económicamente a la iglesia, sí o no? Existen. ¿Y existen iglesias que explotan a los pastores? También. O sea, las dos cosas son nocivas para el cuerpo de Cristo. Ahora, vean lo que dice el versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. El ministro de la palabra debe de tener como meta suprema el evangelio de Cristo por encima de cualquier situación. Si un hombre sirve a Dios de corazón, independientemente de si hay sustento o no, Dios siempre le va a sustentar, lo va a sacar adelante. Debemos estar convencidos de ello. Dice el versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas
comen del templo, y los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor Jesús a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Verso 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Ahora, hay ministros también que abandonan a la iglesia cuando la iglesia dice no vamos a poder sustentar. Yo conozco lamentablemente a hermanos que han hecho eso y que al recibir otra invitación de otra iglesia más grande se van, porque el sustento allá sí va a ser el mejor, el más correcto. Y debemos recordar una cosa: no somos asalariados los que predicamos la palabra, tenemos un llamado de parte de Dios muy específico. Así que los derechos del ministro pastoral básicamente son 3. A ver si los notaron. Inciso A, uno de los más importantes, ¿cuál es? Derecho al sustento físico. O sea, ¿qué es el sustento físico? Comida, bebida, cuestiones de salud, ¿se entiende? ¿Qué otro derecho tiene el ministro pastoral? Inciso B, derecho a tener una familia, o sea, una mujer, hijos, ¿se entiende la idea? Esto es triste porque hay personas que yo estoy muy seguro que en el ámbito del catolicismo romano hay hombres, hay jóvenes, que dentro de la falsedad sí tienen un corazón genuino por querer servir a Dios en un sacerdocio. No estoy diciendo que sea la doctrina correcta, pero lamentablemente hay una traba muy fuerte. ¿Cuál es? ¿El voto de qué? De castidad, el celibato, que no pueden tener una familia. Y debo recordar que esa es una doctrina de demonios, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros días muchos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de demonios y a doctrinas engañadoras, por la hipocresía de muchos que prohibirán casarse y abstenerse de algunos alimentos que Dios creó. Bueno, el segundo derecho es tener una familia, una mujer, hijos, ¿no? No es muy común en el ámbito evangélico que se le prohíba a un joven pastor soltero tener una esposa, ¿no? Hay formas de obtener esa bendición de parte de Dios. Inciso C, ¿y cuál es el otro derecho? Descansar. ¿Lo dice Pablo o no? Versículo 6, ¿cómo dice el 6? 9:6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? En otras palabras, ¿o solo Bernabé y yo no podemos descansar como los demás? Esto entonces, hermano, nos debe dejar en claro que el ministro pastoral tiene deberes importantes que cumplir, pero también tiene derechos como un ser humano y como un ministro del Señor. Hay algunas preguntitas, comentarios, aportaciones, con toda confianza. ¿No? Bueno, vamos a hacer una oración. Padre, gracias por este tiempo de estudio. Bendice a los hermanos que han llegado. Trae pronto a los que vienen en camino. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.